Hola mis bendecidos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes a través de este medio tecnológico, ¿verdad? Desafortunadamente no puedo estar presente ahí con ustedes, pero hay que aprovechar la tecnología para poder compartir este maravilloso evangelio de la gracia. Un saludito para todos los que están presentes en esta preciosa noche que el Señor nos ha dado. En esta noche vamos a traer una enseñanza titulada Las buenas obras. Las buenas obras. En las últimas semanas hemos estado hablando y probando a través de la Escritura, ¿verdad? Cómo nosotros somos solamente justificados a través de la gracia del Señor. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra misión en este ministerio, es presentar evidencia de que nosotros somos salvos solamente por la gracia del Señor y que no tenemos razón, ¿verdad?, de gloriarnos, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Solamente para repasar rápidamente, porque creo que tenemos que empatar y es necesario empatar este tema, ya que hemos probado de que todos somos salvos a través solamente y exclusivamente por la gracia del Señor. Y eso lo hemos estado estudiando en Filipenses 3.1, no quiero que vayas allá por ahora, en Filipenses 3.1, donde hemos visto 4 puntos súper importantes, que somos la verdadera circuncisión, esa circuncisión espiritual que Dios ha hecho en nosotros a través de su gracia y de su obra en la cruz del Calvario, que hemos entendido que servimos a Dios en el Espíritu, y no nos gloriamos, sino que solamente en Cristo Jesús, y tampoco tenemos confianza en la carne. Al decir que nosotros no tenemos confianza en la carne, estamos declarando o afirmando o confirmando, según el Evangelio, que no hay ninguna obra de justicia que nosotros pudiésemos hacer que nos justifique delante de Dios, que nos dé justicia a nuestra vida. No hay absolutamente ninguna obra que nos traiga justicia a nuestro ser para considerarnos por esas obras y a través de esas obras considerarnos justos o justificados o reconciliados delante del Señor. En otras palabras, nosotros no podemos de ninguna manera adquirir nuestra salvación y muchísimo menos guardar una salvación tan grande como es la que nos dio nuestro Señor. Entonces entendemos que no somos salvos por las obras de la ley. Solamente voy a leer algunos versículos para reafirmar esta verdad. No quiero que los busques ahora. Recuerda que siempre también puedes pausar este video si necesitas más tiempo. Romanos 3:20, por ejemplo, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por eso es que nosotros entendemos que no somos salvos por obras, porque nadie puede jactarse delante de Dios. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin ningún tipo de sacrificio estamos siendo justificados delante de Dios. Esa es la conclusión del apóstol Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe aparte, sin las obras de la ley. Romanos 4:2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Para con Dios nadie puede jactarse, para con Dios nadie se puede gloriar. Delante de Dios nadie puede decir: mira, yo hice, yo logré, yo esto, yo lo otro. En lo absoluto no nos podemos gloriar delante de Dios. Por eso es que en Filipenses 3:1 entendimos de que somos la verdadera circuncisión, de que nos gloriamos solamente en Cristo Jesús y de que no tenemos confianza en nuestra carne, y de esa manera le servimos a Dios en el Espíritu. Romanos 4:6 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Eso es una verdad maravillosa para el ser humano. Es una verdad que nos debe traer paz, nos debe traer tranquilidad, reposo.
¿Cómo es posible que nosotros recibamos justicia de parte de Dios sin obrar, sin sacrificios? Cuando eso fue lo que fue establecido en la ley, todo era un sacrificio, todo era un derramamiento de sangre. Pero Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por esa vida que tuvo, por esa perfección en su carne, por ser Él el Cordero inmolado, sin mancha, inocente, como estudiamos las últimas semanas, por esa realidad y por ese sacrificio y por esa sangre derramada, es que nosotros podemos ser hoy en día bienaventurados y recibir la justicia de parte de Dios. Un Dios perfecto, un Dios sin mancha, un Dios santo, te considera a ti un pecador justo y sin obras. Es por eso que tú y yo somos bienaventurados. Mira, Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley o por ningún tipo de sacrificio. La ley es equivalente a la obra del ser humano, eso es lo que Dios le mandó a hacer al hombre. Dice, y harás estas cosas y vivirás por ellas. Pero nadie pudo hacerlas, por lo tanto nadie pudo vivir por las obras de la ley. Vuelvo a leer Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esa fe que Él nos ha otorgado y esa fe que Él manifestó en los días de su carne. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, o no por sacrificios, o no por méritos humanos, o no por jactancia que nosotros pensamos que hemos hecho algo como para gloriarnos para con Dios, pero ni aun Abraham pudo gloriarse para con Dios. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces eso lo entendemos, eso estamos claros, los que permanecemos en esta gracia, los que permanecemos en la fe del Evangelio, los que permanecemos en lo que se ha predicado para la iglesia de Cristo Jesús, que es este Evangelio maravilloso. Para todos nosotros estamos claros que no somos salvos por las obras. Y es nuestro propósito también, ¿verdad? Que todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, también conozcan y sepan y vengan al reposo de Dios, de que no tienen que estar preocupados, obrando y haciendo sacrificios, sino que tienen que estar seguros y ser parte de esta familia de Dios, una familia donde puedes estar seguro de que nunca tendrás condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Entonces, el tema de hoy se llama las buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras las cuales nosotros estamos llamados a hacer, a caminar por ellas? ¿Quieres ver evidencia de que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos habla, nos menciona esas buenas obras? Vamos a ir a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer desde el 7. Efesios 2, 7. Pueden pausar este video. Esa es la ventaja, ¿verdad?, de tener un video. Pueden pausarlo, buscarlo. Cuando todos lo tengan, tú que me escuchas, puedes entonces proceder con el video. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Su bondad para con nosotros es en Cristo Jesús. Por eso es que estamos en Él. Y en Él somos perfectos, y en Él estamos justificados, y en Él estamos santificados, y en Él estamos reconciliados. Entonces, si todo es en Él, la gloria, mi hermano, es para Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el medio de salvación. Y ese es el medio de recibir esa gracia. Y esta fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí claramente te está diciendo y está confirmando todos los versículos que anteriormente compartí contigo. Estamos claros, el apóstol Pablo te dice, mira, no es por obras, para que nadie se gloríe. También te mencioné a Abraham, no tiene de qué gloriarse, no para con Dios. También leímos que la jactancia queda excluida por la ley de la fe. Pero aquí a continuación el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, Él nos creó, ese nuevo hombre es creado por Él. Dice, creados en Cristo Jesús. Una vez estamos en Él, Él forma, resucita ese hombre interior y nos hace a su imagen para buenas obras. Ahí te menciona buenas obras. Pero estas buenas obras, mira qué lindo y maravilloso es el Señor, las cuales Dios mismo, mira, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros tenemos buenas obras preparadas por Dios para nosotros andar, caminar por esas buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras en la gracia, en el nuevo pacto? Por la importancia que yo entiendo del Evangelio, yo te diría que la predicación del Evangelio y todo lo que se requiera para lograr ese propósito es buenas obras preparadas de antemano. Te repito, y si quieres, por favor, apúntalo en tus notas. ¿Cuáles son las obras dentro del nuevo pacto de la gracia? La predicación del Evangelio y todo lo que se requiera para lograr este propósito. El propósito de predicar el Evangelio. Las buenas obras, mi hermano, no es para otra cosa. El objetivo principal de la iglesia de Cristo Jesús es predicar y pregonar un evangelio, unas buenas nuevas, unas buenas noticias. Vamos, por favor, antes de continuar con la lista, vamos a ir a Marcos 16:15, por favor, y vamos a regresar después a Efesios. Marcos 16:15. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Marcos 16:15, el Señor Jesucristo hablando y dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el propósito principal de nosotros, la iglesia, fue el propósito principal de los testigos de la vida del Señor Jesucristo. Fue el propósito principal del apóstol Pablo, quien fue también testigo del Cristo resucitado. Y él vivía, se levantaba, se acostaba solamente con un propósito, y era: ¿a cuántos puedo yo alcanzar con este evangelio de la gracia? Nuestras buenas obras, mi hermano, es la función de un sembrador. Todos somos sembradores, todos plantamos, todos regamos. Y el crecimiento, ¿verdad? Entendemos eso, que lo da el Señor. Pero toda nuestra función como cristianos es una sola: predicar el Evangelio, sembrar la palabra de gracia en los corazones de las personas que reciben esta palabra y están llamados a resucitar de entre los muertos juntamente con Cristo Jesús. De la misma manera que te sucedió a ti y me sucedió a mí, que nosotros escuchamos el Evangelio y dijimos: yo creo en Cristo Jesús. Y en ese momento Dios te dio el don de la fe y te dio la bienaventuranza de poder creer en Él y ser salvo por gracia, y la bienaventuranza de poder recibir en tu vida una justicia solamente por gracia. Pero eso sucedió porque alguien nos predicó el Evangelio.
Eso sucedió porque alguien nos compartió las buenas nuevas. Tal vez no doctrinalmente hablando a la perfección, pero vamos creciendo poco a poco, ¿verdad? Y es nuestro propósito también de que todos nuestros hermanos puedan salir de las obras, de los sacrificios y puedan venir a la gracia, a reposar, a disfrutar y sencillamente entonces caminar sobre estas buenas obras que Dios nos preparó de antemano. Vamos a regresar a Efesios, por favor. Leemos nuevamente capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No podemos hacer buenas obras si no estamos en Cristo, en su conocimiento, en su revelación del conocimiento de la gracia. Entonces, número 1, la predicación del Evangelio y todo lo que se requiera para lograr ese propósito. Número 2, transformar las mentes de los creyentes es una buena obra cuando lo hacemos con el conocimiento del nuevo pacto de la gracia. Para eso predicamos, para transformar la mente de los bendecidos que necesitan ser renovados en el espíritu de vuestra mente, como dice en Efesios, ¿verdad? Y eso es una buena obra. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué se requiere para lograr ese propósito? Mi hermano, lo que sea necesario. Si hay que visitar, si hay que compartir esta página de internet, si hay que invitar a alguien a las reuniones, si hay que compartir un CD o un CD con alguien para que escuche las enseñanzas, todo eso es una buena obra. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo ese propósito de predicar el Evangelio. Esa es la mejor buena obra que podamos hacer. Mira, nuestro testimonio son buenas obras. Vamos a vivir este Evangelio de gracia con un buen proceder, con una madurez espiritual, con paciencia, con amor, con templanza, con gozo, con alegría, con siendo benevolentes, ¿verdad? Y pacientes con nuestros hermanos, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Dando un buen testimonio es una buena obra. Y vamos a dar buen testimonio. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Porque la gracia abunda en nosotros y por eso es que damos buenos frutos para Dios. Cuando estamos en ley y en sacrificios y en legalismo y en leyes, mi hermano, no damos buenos frutos. Es más, no damos frutos. Y el último punto que tengo acá es manifestar los dones que Dios nos ha dado. Son buenas obras también. ¿Quieres leer un poquito de eso? Vamos a ir a Romanos, por favor. Romanos. Primeramente vamos a leer Romanos 10. Romanos 10:13. Romanos 10:13, y tú vas a ver la prioridad del Evangelio de la Gracia, la prioridad del apóstol Pablo por la revelación, ¿verdad? Y el conocimiento que le dio nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Acaso no es eso lo más importante para la iglesia? Alcanzar a aquellos bendecidos que aún no se han manifestado, que no se han manifestado su salvación, que no han manifestado que son unos escogidos y elegidos por el Señor. Mira, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para poder creer, tenemos que escuchar. Y para escuchar, mira, tenemos que hablar, tenemos que enseñar, tenemos que pregonar, tenemos que predicar. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es la mejor buena obra que podemos hacer, mi hermano.
Olvídate de sacrificios, olvídate de todo lo que te haga buscar algo que ya tienes y tratar de ser lo que ya eres. Ya tú eres perfecto en Cristo Jesús, ya tú eres un bendecido, ya tú estás justificado en Él. Entonces ahora dedícate a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que se requiera para pasar este mensaje que ha transformado y que está transformando tu vida. Mira el versículo 15, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El evangelio no es andar predicando una superfe. El evangelio no es andar enseñándole a las personas cómo hacerse millonarios. El evangelio no es andar quitándole la lana a las ovejitas, quitándoles el dinero a las ovejitas. Ese no es el evangelio, mi bendecido. El evangelio es una información que transforma la vida del escogido y del llamado y del Hijo de Dios. Ese es el evangelio. Esas son las buenas obras las cuales nosotros tenemos que vivir. Vamos a terminar con Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1, Romanos 12:1, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir que nosotros con nuestra propia conciencia, con nuestra madurez, con nuestra razón, entendemos que tenemos que presentar, ¿verdad?, estos cuerpos en sacrificio para el Señor, no dándole lugar a los deseos engañosos de la carne. Y eso, mi hermano, es una buena obra también. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero entonces hacemos eco de lo que el apóstol Pablo dijo anteriormente: pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Para poder transformar el entendimiento tenemos que ser enseñados, tenemos que recibir una prédica, una enseñanza para poder transformar nuestra mente, y luego nosotros también hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Y entonces esas buenas obras preparadas de antemano por el Señor comienzan a manifestarse y dan fruto verdadero, porque el mejor fruto que tú puedes dar es alcanzar una vida para Cristo Jesús. Y ya Dios las tiene ahí preparadas para ti, para que tú vayas y participes de esta gracia también que es compartir el evangelio. Dice: entendiendo para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, mira, aquí vienen buenas obras que nosotros podemos hacer con los dones que el Señor nos ha dado. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Eso quiere decir enseñar, profesar, profetizar. No es adivinar el futuro, no es conocerle la vida a la gente, ni decirle tú vas a hacer esto, tú vas a hacer los otros, o tú hiciste eso, o tú hiciste lo otro. No, la palabra aquí es pregonar, profesar, hablar, enseñar el evangelio. Úsese conforme a la medida de la fe. Mira, si quieres servir, en enseñar en la enseñanza, en exhortar en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Mi hermano, todo eso son buenas obras. Esas son buenas obras que Dios preparó de antemano
para nosotros, para que nosotros caminásemos en ellas. La próxima clase vamos a estar continuando con este importante tema. Si tienen alguna pregunta pueden apuntarla y yo las contestaré en nuestra próxima clase. Si Dios quiere, estaré allí con ustedes. Les declaro bendecidos con toda bendición, no porque yo lo digo, sino porque ustedes son de fe, y los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Buenas noches y hasta luego.